Hola, buenas tardes. Otro día con un diálogo de futuro, hoy con alguien que me apetece un montón compartir, porque además de amiga es tocaya y bueno, tiene un montón de cosas que contarnos. Aquí está Livia Fioretti. Livia, cuando digo tocaya es que prácticamente compartimos un montón de cosas, pero lo guay va a ser cómo nos lo cuenta ella. Es investigadora de tendencias y estratega. Actualmente ella trabaja para Trendwatching, que quien no lo conozca, que serán pocas personas, es una de las agencias, empresas, comunidades, que ya nos contará qué es eso también, de investigación de tendencias, pues más relevante a nivel mundial. Ha dado conferencias en más de 30 ciudades por todo el mundo. O sea, esto también es algo que... Y yo la he escuchado y lo hace muy bien, la recomiendo 100%. Y además, pues bueno, es una enamorada de todo lo que son los futuros y sobre todo de cómo todo lo que aportamos o hacemos desde Tendencias nos lleva a vehicular la innovación hacia esos futuros que sean, o sea, mucho más humanos y mejorados. Así que para que veáis todo lo que compartimos, bienvenida Livia, qué gusto tenerte. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Gemma. Yo encantada, la suerte es la mía de estar aquí, muy bien, con muchas ganas de hablar. Genial, pues allá vamos. Pues nada, ya sabes cómo empezó todo esto y brevemente un poco ese repasito que hacemos con todos sobre aquel libro que publiqué en el 2020 que se titula Los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. ¿Qué te dio del pálpito cuando lo leíste? Wow, me pareció muy interesante, principalmente por las diferentes perspectivas que aborda. No es algo que es muy accionable, o sea, hay elementos aquí que son fundamentales, o sea, que no podemos pensar en futuro sin pensar, sin considerarlos, pero a la vez muy personal. O sea, yo creo que también me sentí muy acogida y la verdad es que eso cuando hablamos de futuros no es algo que pasa muy a menudo. Bueno, tú que eres una experta, ¿alguno de esos 12 mandamientos te lleva aún más a un aspecto personal o a un aspecto que tengas muy identificado con las tendencias? Pues yo creo que uno muy importante que no hablamos demasiado es el número 6, o sea, piensa primero en tu propósito y reputación y luego actúa, porque justo como hablábamos antes un poco de empezar, al final muchas veces terminamos haciendo un poco de todo, tirando un poco para cada lado sin pensar en nuestro propósito o por qué lo estamos haciendo. Así que yo creo que cada vez más al hablar de ciertos temas y a desarrollar ciertos tipos de estrategia, tenemos que pensar en qué punto empezamos, ¿no? Y por eso también me pareció muy interesante el ámbito de que todos somos parte del cambio y eso lleva mucho a la cuestión de aprender a abrazar y manejar el caos. Yo creo que estos para mí fueron los que más me resonaron. Total. Pues la verdad que es que lo del propósito, si tuviéramos que hacer un poco también tendencias, yo lo incorporo siempre, ¿eh? En tendencias y en tendencias ya no solamente de mercado, sino en tendencias de un poco de evolución de nuestro rol dentro de la sociedad. Y es cierto que es una de las cosas que más está o se tendrá que ir trabajando desde ya a nivel personal y profesional. Así que, vamos, que lo hemos compartido ya esto también en Backstage. Sí. Pues vamos al siguiente punto, que es el que desde el que arrancamos contigo. Ya sabes, esto tiene como idea qué podemos sumar cada uno para alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible como marco, ¿eh? Pero vaya, que en general lo que engloba es más esos escenarios en los cuales los futuros son preferibles. Entonces, aparte de preguntarte un poco cómo aplica en tu trabajo estas 12 casillas, estos 12 colores, ese conglomerado de sostenibilidad, luego hablaremos más de tendencias, pero explícame un poquito cómo lo abordáis o cómo lo abordas tú cuando te toca esto del tema de la sostenibilidad. Pues es interesante porque muchas veces cuando pensamos en sostenibilidad acabamos nos encerrando un poco al tema solo del medio ambiente, ¿no? Pero la sostenibilidad también es social, también es cultural. Y bueno, ahora como comentaste, trabajando en Trendwatching, me pareció muy interesante que durante la pandemia tenemos una metodología que es una metodología que pues la empresa lleva 20 años utilizando, pero con todo lo que pasó vimos que no era real mantener la misma metodología después de que el mundo había cambiado tanto.
Así que cogimos este momento, el lockdown, cada uno en su casa, en una parte distinta del mundo, y desarrollamos una evolución de la metodología que se llama la original Trend Driven Innovation. Y hicimos un update para las necesidades de la nueva década y creamos diferentes frameworks y diferentes maneras de abordar la manera de investigar original, llevando en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y un otro framework de ahora no me acuerdo el nombre, de los 8 pasos bueno, de los 8 pasos también en cuestión de desarrollo sostenible. Y desarrollamos esta herramienta para que cada profesional, cada persona, es un curso online, si a alguien le interesa puede dar más información, pero que en este curso enseñamos justo lo que hablábamos antes del propósito, un guía para que cada uno encuentre su propósito y ahora cada tendencia que publicamos conectamos a un objetivo, o sea, siempre fue parte de la empresa esta cuestión de llevar en cuenta la sostenibilidad, pero ahora es aún más importante, o sea, dejamos de publicar cualquier cosa que era pura tecnología o movimiento que apenas era interesante y decidimos dar más visibilidad a las innovaciones y tendencias que están llevando el mundo hacia un lugar mejor. Así que día a diario es un poco así como acabo trabajando con estos frameworks. Es curioso porque aquí quiero dejarlo, o sea, también un poco para que se ponga en evidencia. Tú y yo, Olivia, nos conocemos, pero no hemos trabajado nunca juntas. Que espero que aún no, sí, aún no, es una cosa temporal. Eso es una cosa temporal. Pero, o sea, yo siempre digo que las personas que trabajamos en tendencias, aun y cuando no hayamos trabajado juntas, llegamos a conclusiones similares por caminos, puede ser que distintos. Y conclusiones, digo, no solamente la identificación de las tendencias, sino la aplicación de ellas. Y es que, o sea, eso es algo que he comprobado en mis no sé cuántos años de carrera, con perfiles absolutamente diferentes, con edades diferentes y viniendo de campos diferentes que todos hemos derivado en las tendencias. Cuando explicabas cómo habéis ido desarrollando todo el concepto de sostenibilidad, a dónde ha ido aterrizando y luego cómo lo habéis transformado en una formación cuyo objetivo también está vinculada a identificar tu propósito, es exactamente lo mismo que hice yo el año pasado con Grow to Impact, que es el curso que generé y que este año se vuelve a poner en marcha ahora para principios de 2022, con los mismos parámetros. Y es como que dices, o sea, las casualidades no existen. Si hemos llegado a para nada similares es porque tampoco tenemos una bola de cristal como la que tengo aquí detrás. Es que realmente sabemos cómo eso va proyectando a futuro, no solamente en el futuro ideal, sino en cómo se va aplicando. Y es maravilloso, ¿eh? Sí, totalmente. Es lo que dices. Al final, yo creo que las personas que trabajamos con eso, bueno, no es que no tenemos ninguna bola de cristal para empezar y eso es lo primero que digo siempre, pero a partir del momento que vas estudiando y vas abriendo tu radar a ciertas iniciativas, innovaciones, detalles, señales, llama como quieras, ¿no? Cada uno tiene un poco su propio vocabulario. Al final es muy común que lleguemos al mismo punto y lo interesante es exactamente eso, cómo ahora podemos trabajar juntos para hacer con que estos mejores futuros sean reales en algún momento. Y de hecho, o sea, el libro tiene, bueno, el libro, el de los 12 mandamientos, tiene, como digo yo, 2 proyectos que desencadenan de él, que uno es en el que estás ahora, Diálogos, que era esa co-creación con todos vosotros, y el otro, el curso, cómo volcaba todo el conocimiento para ayudar a aquella gente, profesionales, intraemprendedores, emprendedores, que quieren conocer qué es esto y hacia dónde va y cómo lo pueden utilizar en su trabajo y en su rol personal y profesional. Impresionante, de verdad. Bueno, vamos a ello, seguimos. Una cosa que seguro que le va a hacer ilusión a cualquiera que nos escuche, porque a mí me lo han preguntado un montón de veces y es como el ave fénix, es algo que es el gran descubrimiento, pero prefiero que nos lo cuentes tú. Livia, no hace falta que entres en mucha metodología, pero
¿cómo de alguna forma dirías tú que identificas estas tendencias y qué es en qué momento te das cuenta, primero, qué es lo que sabes hacer? Porque eso creo que es un momento en el que nos damos cuenta todos, es como una revelación. ¿Y en qué momento, cuando tú ya lo estás haciendo, dices clic? ¿Qué pasa en ese momento que dices, aquí hay algo, aquí hay que seguir buscando? ¿Cómo va ese proceso para ti? Pues leyendo mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Yo digo que la parte no sexy del trabajo, porque parece todo muy guay, muy bonito, futuros y tal, es cuando pasamos días y días leyendo press releases o investigando cosas en plataformas de crowdfunding o estaré entrando en las webs más random que puedes imaginar y ver si algo te sorprende, ¿no? Y es un poco eso. Cada vez más que vas leyendo, acabas viendo que hay intersecciones y conexiones entre cosas que pasan en distintas partes del mundo, en distintas culturas y en distintos momentos. Claro, yo ahora que estoy muy enfocada en investigación de tendencias de consumo, tengo que leer sobre 16 sectores distintos que van desde salud, educación, a moda, bienestar, hogar, viajes, movilidad, un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Y cuando vas leyendo y haces estas conexiones de cómo veo que en Brasil está pasando eso, que de cierta manera está, como esta expectativa también existe en España, por ejemplo. Uh-huh. Luego empiezas a leer que en Asia se está desarrollando algo porque había esta expectativa. Así que para mí el secreto está muy relacionado a las expectativas de consumo. O sea, cada vez que entramos en contacto con una información, con un texto, con una innovación, con alguna experiencia, producto, servicio, sea lo que sea, acabamos teniendo nuevas expectativas. Y esa es la parte interesante. Cuando empiezas a leer un texto, y a mí me pasa mucho que antes de tendencias detecto señales leyendo algunas frases. O sea, leyendo un artículo hay una frase que me parece muy contradictoria. Y normalmente en estas contradicciones es donde hay como el twist, ¿no? O como decimos en portugués, o pulo do gato, que es como el momento este en que sabes que hay algo. Total. Y es eso, es leyendo mucho, mucho, mucho y creo que siendo muy curioso. Mira, me la has quitado de la boca. O sea, es que me encanta, porque vuelvo a lo mismo, o sea, también o sea, y esto lo hemos vivido algunos que, como nosotras dos, hemos estado compartiendo de tendencias y exponiendo de tendencias, no importa que seas un gran instituto, que seas una persona freelance, que seáis tres, o sea, al final es un proceso que cuando te dicen, explica la metodología, tienes que hacer ahí una reducción de algo para explicarlo, pero en realidad, o sea, es muy común o sea, muy común a lo que hacemos todos en general, y luego tiene mucho, yo le digo que ahora se parece mucho a lo que es la inteligencia artificial. Tú sumas datos y vas creciendo en inteligencia, ¿no? Entonces, Total. es como que digo, por primera vez me parece un poco fácil explicarlo, porque realmente, o sea, me costaba muchísimo decir, bueno, o sea, como tú dices, es que es leer mucho, es que hay una parte poco glamurosa de nuestro trabajo que también hay que ponerla en evidencia, es poco glamurosa. Las glamurosas son, pues quizás las habilidades, ¿no? O sea, como tú dices, ser muy curioso, luego estas conexiones, que yo siempre le llamo estas conexiones sinápticas, que han existido siempre, pero que hay personas que, bueno, tenemos ahora con mucho radar, mucho amplio de radar, pues la capacidad de estarlas identificando y que luego, como dices, o sea, se vincula mucho a las expectativas de consumo porque en el fondo tiene un aspecto muy sociológico. O sea, Sí. Cuando estás observando la sociedad es cuando ves como los estilos de vida van siempre vehiculados al consumo y los consumos al estilo de vida. Entonces ahí es donde vas viendo esa correlación. Y a mí, lo que tú dices de las frases me pasa con las palabras. Yo le llamo palabras de alta vibración. O sea, Sí. es como las palabras que están ahí, dices, estas palabras. Entonces,
cuando las voy como primero teniendo ahí en barbecho, que yo le digo, y luego van como creciendo en vibraciones. Pero Sí. sí, es muy interesante. Y un poco antes de llegar hacia más adelante, otra cosa que me parece curioso para que la gente lo entienda, ya que estamos, o sea, es esto que siempre ha pasado, porque en realidad lo que tú dices, ¿no? Ahora tenemos la capacidad de leer mucho y ver pues, las conexiones, interacciones que hay entre diferentes culturas. Pero es cierto que los movimientos artísticos toda la vida, o sea, que hemos ido analizando durante el siglo XIX y XX, surgían en diferentes partes del mundo a la vez, cuando en realidad tampoco estaban tan conectados, ¿no? Entonces, hay algo detrás que es evolutivo. Y yendo hacia atrás, o sea, ¿cuánto del pasado te sirve a ti para analizar las tendencias? Uf, mucho, 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 porque todo al final es cíclico, ¿no? Podemos pensar desde tiempo como, bueno, distintas teorías de que el tiempo no es lineal y que al final son solo ciclos y que algo siempre volverá de alguna manera. Y yo creo que es fundamental entender el pasado y entender los patrones de evolución de estas señales o de otras señales, porque eso, al final, hablando de culturas, hablando de contexto, todo eso que hoy conocemos por sociedad viene de un pasado, viene de una historia, viene de marcas que ya llevamos, sociales, culturales, de vivencias, de historias que escuchamos, y eso es de cierta manera nuestra identidad, ¿no? Constituye quiénes somos. Y a partir de ahí, era lo que acabas de decir, ¿no? En el sentido que la sociedad lleva al consumo y por ahí va, porque al final el consumo, de cierta manera, es nuestra manera de enseñar a los otros quiénes somos o qué creemos. Y eso, consumo de información, consumo de fiesta, consumo de música, consumo de marcas, toda interacción que tenemos con un elemento externo, de cierta forma, principalmente si estamos hablando de alguna experiencia o empresa o lo que sea, viene por la manera de consumo. Así que entender el pasado es fundamental para entender quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos, ¿cómo podemos diseñar un futuro, no? Absolutamente. Sí, aparte has dicho otra palabra que es clave, patrones. Identificar, o sea, es que también están las conexiones, ¿no? Esos patrones que se van repitiendo, que como tú dices, al final esos patrones de conducta son los que te ayudan un montón a ir proyectando. ¿Qué patrones de conducta dirías tú que ahora mismo tienes identificado y que a lo mejor, como bien has dicho, son cíclicos y responden a otro momento en el que has podido verlos similares? ¿Alguno que te venga? Um, y yo creo que la cuestión de la comunidad y la cuestión del colectivo, llevábamos, y yo creo, a ver, ya ahí digo más por estudios que por vivencia misma, ¿no? Pero venimos de un momento en que estábamos al colectivo y fuimos dejando esto enfocándonos cada vez más en la individualidad, ¿no? La individualidad de quienes somos, una cuestión no de competición, sino una cuestión de querer destacar sobre la multitud. Y eso acaba llevando de cierta manera a un control más grande. Teníamos un control más grande de nuestras identidades, de lo que queríamos enseñar, de nuestros contactos, de nuestro tiempo. Y veo que estamos dejando eso un poco de lado, estamos intentando abrir más espacio a elementos colectivos, a otras vivencias, a otras perspectivas, principalmente por un gran momento de polarización que vivimos. Y ahí no estoy hablando ni tanto, así también de polarización política, que se ve en distintas partes del mundo, sino de polarización también en todos los ámbitos, ¿no? O sea, por mucho tiempo estábamos eso, trabajando en ese A o B o ellos contra nosotros, que es un gran elemento hasta de la antropología, ¿no? De la antropología cultural, el ellos y nosotros. Y creo que ahora estamos intentando abrir y repensar este modelo un poco. Total. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Y de hecho aquí ha salido, ahora mira, ya como te he dicho, eres afortunadamente el diálogo número 77, con lo cual, pues bueno, como Muy puedes buen número. imaginar, o sea, os quiero y os adoro a todos, o sea, cada diálogo ha sido, o sea, maravilloso, pero ya no tengo tan frescos en la memoria quién ha dicho qué, ¿sabes? Pero Claro, normal.
alguien lo dijo muy bien, lo verbalizó muy bien lo que tú estás diciendo, la individualidad es el gran enemigo del progreso que nos viene. Y en el colectivo va a estar el futuro y la capacidad Sí. de generarlo. Entonces, pues bueno, y ya te digo, lo que sí me acuerdo es que no era de tendencias, o sea que No tiene pinta. pues te digo que para que veamos de alguna forma, nosotros lo único que hacemos es poner el acento, reconocemos esas cosas, Sí. ¿no? Que al final pues están ahí, no nos las inventamos, es que están ahí, solamente que les sacamos ese brillo. Y cuando dices lo del tema de abrir espacio a lo colectivo, es que estoy absolutamente de acuerdo. O sea, es que no va a haber otra. O sea, la individualidad es un tema desde el que es infértil. En este momento es Sí. infértil completamente. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo en cuestiones de, bueno, de la crisis climática, en cuestión, tuvimos que lidiar con eso, y estar encerrado en casas y cosas de que literal vimos lo que es estar en nuestra burbuja y yo creo que ahora queremos salir de eso lo máximo posible. Absolutamente. Bueno, otra, o sea, si ya hemos mencionado la sociología, pues tú has mencionado otra disciplina que también, pues evidentemente nos toca de cerca, que es la antropología. Sí, o sea, señores, sí, también tenemos que estar viendo la antropología porque también nos toca. Entonces, cositas que... Y la psicología, sobre todo psicología del Sí, consumidor. sí, sí, sí. Cositas. ¿Cómo te ayuda a ti? Y ya no digo solamente a Trend Watching, prefiero casi que hables como Olivia. Lo que quieras nos lo cuentas desde Trend Watching, pero sobre todo Sí, aquí estoy hablando más como Alicia que nada, así que yo quiero que quede que claro que a mí lo que me gusta es que, o sea, lo que te he invitado es a hablar pues como Olivia. Entonces, como Olivia, ¿a ti en qué te ayudan las tendencias a proyectar hacia futuro? O sea, hacia esos futuros que en realidad ya sabemos perfectamente que no existen. Y en tanto en cuanto crees tú que nos ayudan a poder diseñarlos de una forma mejorada. pues yo creo que ahí puedo decir algo que no sea muy ortodoxo para una persona que trabaja con tendencias, pero creo que hay una tensión muy grande entre porque claro, para empezar tenemos que definir qué son estos mejores futuros, ¿no? O sea, mejores futuros para quién. Y las tendencias, como muchas veces vienen relacionadas a movimientos de consumo y a movimientos que muchas veces hasta no son nuestros como consumidores, sino son de una serie de instituciones y que nos acaban llevando a un cierto camino, porque por ejemplo es el camino del crecimiento económico, que fue la narrativa que vivimos hasta hoy. Acaban que las tendencias nos pueden llevar a un camino distinto a lo que sería a lo que sería considerado, que podría ser considerado un futuro mejor. Y pensando mucho en, por ejemplo, repensar narrativas del propio sistema, o sea, narrativas de cambiar el crecimiento económico por movimientos de growth, economía circular, repensar nuestra relación con consumo. Eso acaba llevando también, y ahora hablando, no, es eso, no como profesional de trend watching, sino como una persona que estudia tendencias de consumo, ¿no? Nos acaba a veces llevando a también, porque seguimos queriendo saber lo último y ser parte del último, porque es parte de nuestra identidad, es parte del momento en que vivimos, pero a la vez no es coherente con las realidades del planeta. Y eso volviendo a lo que hablábamos antes de los movimientos sostenibles. Así que yo creo que las tendencias son seguramente un vector muy importante para construir mejores futuros si seguimos, no es seguir las tendencias correctas, no es eso, pero si las implementamos bien y si somos conscientes de su poder. Vale. O sea, yo creo que hay una gran responsabilidad a partir del momento en que trabajamos con eso, como comentaba antes, ¿no? De lo que queremos visibilizar. Porque, por ejemplo, podemos pensar en grandes tecnologías y en grandes movimientos, o, por ejemplo, hablando de lo que ha pasado la semana pasada de Facebook con Meta. El metaverso es muy potente. Yo me acuerdo, Gemma, que cuando nos conocimos hablamos un montón de eso, del gran poder del metaverso. Pero claro, como
con cada tecnología viene una gran responsabilidad, con cada tendencia viene una gran responsabilidad. Y tenemos que saber cómo usarla para asegurarnos de que ellas nos llevan hacia un mejor futuro, y un futuro que sea mejor para la población, no para estos actores del sistema. Absolutamente. Y además es que yo creo que, bueno, esto también lo comentamos, ¿no? O sea, ya sabes que yo desde mi pequeño espacio, que no es un espacio tan grande como el de Trend Watching, implementé toda esa colectilla de Trends to Impact precisamente por eso, ¿no? Porque las tendencias son neutras. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Ellas Sí. no te llevan ni a lo bueno ni a lo malo de por sí. O sea, nosotros cuando identificamos una tendencia, o sea, la pones encima de la mesa y con ella, evidentemente, tienes la capacidad de ir haciendo proyecciones. ¿Vale? Proyecciones, perspectiva, lo que es, bueno, para unas cosas, para la otra. Pero es cierto que cuando tú te das cuenta, cuando llevas ya tiempo trabajando con ellas, ahí está, ¿no? Lo de identificar un poco lo de bueno para quién, ¿no? O sea, bueno para Sí. quién, para que se enriquezca más todavía una marca o bueno para la sociedad, ¿vale? Entonces, ahí es donde yo hace un buen tiempo ya empecé a decir, hay tendencias que me sirven para construir y tendencias que me sirven para alertar. O sea, Sí, alertar totalmente. donde considero que quizás no sería el mejor camino para llegar. Que tampoco es que las demonice, porque al final, No, como todo, ¿no? Las tecnologías, por ejemplo, que suele ser ahora lo que más se habla y tal, ninguna en sí mismo es mala. Es el uso es que como se... la utilizamos. Claro. Entonces, es un poco la alerta que nos haga pensar antes de ir creciendo un poco sin cabeza, como pollos descabezados, como llevamos 10 años, ¿no? O sea, y probablemente sí que tenemos que tener el valor, creo, o sea, no probablemente, nosotros tenemos que tener el valor de poder llegar a alguien y decirle, no, es que la tendencia ahora es el decrecimiento, no el crecimiento, Sí. es el decrecimiento. La palabra no es bonita. Bueno, pues pongámosle una palabra más bonita porque ya sabemos que nos gusta pues a los de el degrow o la economía Sí. circular o el crecimiento contenido o muchas cosas, ¿no? O sea, no puedes a lo mejor, pues, Crecimiento responsable. exacto, ¿no? Podemos ponerle las narrativas más ajustaditas y más monas que a esa persona pueda llegar a entenderlas, ¿no? Pero lo que no se le puede llegar y seguir diciendo es a la industria que vamos a seguir creciendo de esta forma porque lo de la abundancia del planeta, que afortunadamente tenemos un planeta muy abundante, pues evidentemente ya nos hemos dado cuenta todos que no es verdad. Pero bueno, dicho esto, que ahí estamos, o sea, impactando las tendencias y las Sí. narrativas. Eh, Lidia, ¿cuáles son esas tendencias que tú, o sea, unos titulares que tú nos dices que van a ser las que van a marcar caminos o posibles caminos en los próximos 5, 10 y si te aventuras más, años? Uy, más que 5 o 10. Ahora lo tengo complicado, por una cuestión de tiempo, ¿eh? Vale, vale. Por eso, final de año, al final nos liamos un poco y estoy muy enfocada en proyectos que tratan mucho de tendencias a corto y medio plazo, ¿no? Pero estoy muy enamorada de una que es sobre curaduría. Y Ok. en realidad esta es una mega tendencia de cómo estamos pasando de un momento que cambiará solo, no diciendo que la creación de contenido va a perder valor, no, pero que lo que va a ganar más valor es la curaduría de este contenido. Y es muy interesante de pensar cómo podemos crear estas narrativas y de verdad aprender lo que está siendo producido, ¿no? Porque el infoxication, ¿no? La infoxicación es un problema muy grande y es un problema de nuestro siglo en el sentido que ya no sabemos cómo lidiar con tanta información. Así que medios, pero no es distinto pensar en algoritmos que hacen este trabajo para nosotros y que ya nos dan lo que nos quiere enseñar de una manera un poco ya resumida, ¿no? Sino de herramientas para que nosotros podamos decidir y entender, crear nuestra visión de mundo de una manera menos parcial. Y es muy interesante ver desde contenido de moda hasta política, hasta hay distintas herramientas que nos están ayudando a eso. Y Uh-huh. por lo que he identificado, esto ni siquiera es una tendencia, sino una macro tendencia
que nos va a ayudar a definir nuestra manera de consumir información en los próximos años. Así que esta es una que estoy muy enamorada. Y estoy estudiando también para un proyecto distintas tendencias en relación a la vida en la ciudad. Y cómo ahora que estamos viviendo, después de décadas, el movimiento inverso de gente dejando las ciudades para volver a pueblos, o espacios más rurales o más... Esa es una palabra muy difícil para alguien que no tiene el castellano como primer idioma, rural. Hablas perfecto castellano, inglés, portugués. Pero en esos entornos o entornos menos poblados, o sea, de cómo podemos repensar el valor de las ciudades, el valor físico de las ciudades en otros ambientes y también mejorar la vida de los que se queden en la ciudad, porque claro, eso también es una perspectiva de mucho privilegio, ¿no? Una persona que puede dejar una ciudad para ir a un sitio que le pueda, permitir más calidad de vida, porque claro, enseña que probablemente es una persona que tiene un trabajo remoto, que tiene ya una cierta calidad de vida que puede permitir por más calidad de vida. Pero mientras tanto vemos en Brasil e India, que son dos países, y China, que los centros urbanos siguen creciendo. O sea, ¿cómo podemos acomodar, ahora que ya tenemos conciencia de eso, y podemos, y hay de cierta manera un poco de movimiento inverso, cómo podemos gestionar la cuestión y democratizar el bienestar en las ciudades? Así que eso es un movimiento que también veo a medio largo plazo, que será muy interesante y será algo que tenemos que pensar como investigadoras, como consultoras de marcas, como hasta, no sé, cualquier persona que vive en una ciudad como ciudadanas también, ¿no? Cómo trabajar alrededor de ello. Bueno, sí, de hecho cada vez hay más movimientos para empoderar precisamente al ciudadano, eso, a tomar las decisiones, pues sobre, bueno, el otro día lo publicaba, lo de la ciudadanía alimentaria, que es precisamente eso, empoderar al ciudadano de todo el sistema alimentario urbano, ¿no? No decir, no, es que yo no estoy más que obligado, o sea, que claro, evidentemente eso en entornos pequeños es más fácil, porque bueno, pues quieras o no, si tú o tu vecino tiene un huerto, hay animales, hay como una posibilidad de escoger, decidir cómo se produce, se distribuye, se come, de dónde viene, la trazabilidad. Pero claro, en las ciudades nos hemos acostumbrado a que prácticamente no tenemos ninguna decisión sobre lo que comemos. Y eso totalmente va en contra de todo lo que estamos viendo, en contra de la salud, en contra de la sostenibilidad, en contra de esas mega macro, ya no, es que no son ni macro tendencias, es que son macro paraguas de lo que cae todo, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, es que no hay más remedio, como tú dices, ¿no? Que pensar mucho eso y no, la solución no es irse solamente a la España vaciada, como se hace aquí, o al entorno rural, o reclamar que todos podemos ser nómadas digitales, que ahora vuelve a estar muy de moda, porque eso genera también una brecha. No todo el mundo puede, ni por estilo de vida, ni por recursos. Entonces, pues bueno, es cierto que eso no significa que los que estén en las ciudades van a tener que vivir como slums, o sea, en plan guetos pequeños y malos, y la calidad de vida va a estar fuera, ¿no? Hay que buscar ese equilibrio que me parece muy interesante. Y lo de la curaduría, o sea, también, o sea, es muy... De hecho, me parece como una gran herramienta para lidiar con la infoxicación, porque es verdad que, bueno, de hecho, los periódicos del futuro serán estas pantallas que nos gestionaremos nosotros y habremos decidido de esta persona quiero recibir esta información, de esta quiero esta y quiero contenido. Entonces, habremos hecho esa selección curada porque, bueno, dan unas herramientas intermedias que nos darán la facilidad. Y bueno, por lo menos será un descanso mental, ¿no? Yo creo. Yo creo que lo necesitamos. Eso espero, ¿no? Porque además nosotras, lo siento aquí que quien no lo sepa, las que trabajamos y los que trabajamos en tendencias vivimos en FOMO continuado. O sea, algo así nos va a venir muy bien. Lidia, ¿qué más? Cosas importantes que nos suelen preguntar a los de tendencias. ¿Qué relación tienen o no
o no tienen las tendencias con la ciencia ficción? Uy, yo creo que total, o sea, yo creo que hay una sinergia total y completa ahí, porque, pero no de manera tan directa, en el sentido, no vas a ver una película y de ahí vas a salir con algo como que esta película va a iniciar una tendencia, no. Pero la ciencia ficción, desde luego que es de las herramientas más potentes que hay para imaginar nuevos futuros. Y imaginar posibilidades, imaginar tecnología, tenemos innumerables ejemplos, desde Julius Verne a Star Trek, a pues Blade Runner. Hay un trabajo muy interesante acerca de ello, de una empresa llamada Envisioning, que hicieron un mapping de distintas tecnologías, y tecnología no apenas como pues armas láser, sino como comunicación, tecnologías también no tangibles, y tratando eso en qué nivel de tendencia o qué nivel de tendencia esta herramienta puede ayudar, ¿no? Y yo creo que esta herramienta, este estudio que hicieron es muy relevante para eso, ¿no? Porque a partir del momento que podemos imaginar nuevas tecnologías, desde tecnologías de maquinaria, por así decir, hasta tecnologías no reales en el sentido físico, ¿no? A partir de ahí podemos crearlas, podemos pensarlas, podemos desarrollarlas, y a partir de ahí sacar nuevos futuros y desarrollar nuevas tendencias. O sea, nos pueden ayudar a identificar patrones o nuevos caminos que no habíamos identificado antes. Así que eso no es una línea directa, pero está directamente relacionada desde mi perspectiva. Sí, sí, no, no, a mí me pasa lo mismo y me pasa con un aspecto muy particular. No solamente me pasa con el hecho de imaginar nuevas tecnologías, que esto me parece absolutamente meritorio, y pues recientemente volví a ver Matrix y volví a flipar más todavía, porque claro, yo creo que cuando tú acercas la película al momento que realmente eso se está o se puede convertir en ciertas realidades, es cuando ves el mérito de esas personas que realmente pues eso trabajan en ciencia ficción, ¿no? Que de alguna forma nos quedamos con lo de ficción, pero muy pocas veces con lo de ciencia. Detrás hay mucho trabajo y me parece como brutal, ¿no? Pero es que para mí siempre ha habido un aspecto que es el que más me llama la atención, y es el imaginar las personas en esos entornos. Ahí es Sí, donde yo totalmente. o sea, es cuando me friqueo total, ¿sabes? Y digo, Entonces, es lo que a mí me ayuda a proyectar mucho desde tendencias. Pongo un ejemplo muy sencillo, mucho más reciente, pero que me abrió un mundo de pensamiento, que fue cuando vi Ready Player One. Ready Player One no es que me llevara a la realidad virtual y todo eso, que ya Sí. estaba, ya los betaversos y todo. No, lo que me hizo pensar es, fue en un momento de boom en el que hablábamos de la diversidad desde el punto de vista de género, de culturas y de un montón de cosas, y yo decía, pues esto solo se está preparando, esto solo es un caldito de cultivo, digo, todo lo que hay que ver y con todo lo que tendremos que convivir, porque cuando tú ves cómo entran con los avatares y cómo entran con Sí, los skins y los personajes en ese mundo, es cuando realmente dices, esa va a ser la diversidad que sí, todavía no sí, ha sí, sí, llegado. sí. Entonces, son esas cosas que, bueno, te abren luz. Cierto es que, como tú dices, o sea, hay mucho entrenamiento detrás para poderlas ver, ¿no? Si no, yo sé que cuando la gente, bueno, porque tiene otras habilidades, lo ve, no es capaz de visualizar eso. Sí. ¿Qué más? Y las tendencias para todo lo que tiene que ver con escenarios de futuros, diseños de futuros, ¿cómo las trabajas? Pues yo intento no acercar mucho las tendencias de consumo al trabajo de futuros, Uh-huh. porque creo que ahí podemos entrar en un terreno un poco peligroso, pero yo creo que es una herramienta muy interesante, es una herramienta que nos dice mucho acerca de la sociedad, acerca de un contexto, acerca de expectativas y acerca también de las necesidades básicas, que al final una tendencia no es nada más que una nueva manera de suplir una necesidad básica que tenemos, ¿no? En relación a distintos elementos como los que comenté, ¿no? Contexto y tal.
y vectores del cambio, por así decir. Y creo que es una manera muy real de empezar a pensar nuevos escenarios, pero no es la única herramienta. Es una muy útil, pero no es la única, hay muchas otras. Sí, estoy de acuerdo. Te ayuda más a lo que es lo otro, es pensamiento de futuro. Y yo además tampoco utilizo mucho las de consumo, como tú dices, que son mucho más inmediatas. Utilizo más las sociales, las tecnológicas, este tipo. Algunas más herramientas, ya que estamos, compártelas. Estuvo por aquí también David Alayón, y nos contó un poquito de herramientas, pero Livia, ¿algo más que trabajes? Pues no tendré mucho más que decir, ¿eh? Bueno. No, yo creo que la ciencia ficción, literatura es algo como narrativas, desarrollo de personas, es algo que ayuda mucho por eso, como trabajo, principalmente enfocándome, por ejemplo, en Latinoamérica, que es un proyecto muy grande en el que estoy, de intentar entender relaciones entre contextos distintos. Esta perspectiva de creación de personas también me ayuda mucho a pensar en distintos ambientes del contexto, que yo creo que son muy útiles. Qué bueno. Y ya para ir acabando, otra cosa que me gusta mucho, que esto sí que ya tiene mucho, pero bueno, como tú eres muy alma mater de ese proyecto, yo creo que nos lo compartas, y aparte que va muy ligado con esa ese gran patrón que de alguna forma tú dices que nos va a ayudar y esto no solamente tú lo dices, yo lo comparto, que nos va a ayudar un poco en este impulso hacia una nueva era, por decirlo de alguna manera. O sea, ese espíritu de la reinvención que todos queremos, que me encanta lo del espíritu de la reinvención. Eso significa que todavía no estamos en ello, pero lo estamos deseando, y que tiene que ver mucho con lo colectivo y con la comunidad. En ThreadWatching funcionáis mucho con una comunidad, entonces, y tú eres muy responsable de esa comunidad. ¿Cómo funciona un poco la identificación de esas tendencias a partir de esa comunidad? ¿Y qué valor le das tú a ello? Pues esta comunidad es una comunidad que justo estamos llegando ahora a los 1000 participantes, y son personas de más de 65 países distintos. Y lo único es que estas personas tienen interés en tendencias. O sea, es una comunidad que está ahora en Slack, y es un espacio donde esta gente puede interactuar y comparten con nosotros innovaciones, señales, noticias interesantes desde, bueno, el sitio donde viven o su sitio de origen. Y eso nos ayuda a entender desde, por ejemplo, una perspectiva de un compañero en Nigeria, lo que está pasando en Nigeria, lo mismo en Ecuador, en Asia, en Rusia, países donde no tenemos el contexto cultural para poder opinar. Utilizamos, bueno, las conversaciones con estas personas para que nos cuenten un poco desde su perspectiva. Es un proyecto completamente voluntario, pero es muy rico a partir del momento que entras. Y yo también es importante decir que antes de trabajar en TrendWatching era miembro de la comunidad. O sea, yo fui de un lado de la comunidad a otro, pero que estoy en esta comunidad desde 2013, 2014, cuando aún trabajaba con Publi en Brasil. Y es muy interesante poder hablar con una persona interesante de cada parte del mundo. Y es un poco así que trabajamos. Invitamos a esas personas, les enseñamos tendencias y nos dicen cómo eso pues se refleja en su país, en su sitio, si es real, si no. Nos pasan muchos artículos interesantes. Estoy en un proyecto muy grande con Latinoamérica, y tengo la gran suerte, la gran oportunidad de hablar con gente de Perú, Bolivia, Chile, Argentina, México, Guatemala, todas las semanas, y entender cómo algo que está pasando, por ejemplo, aquí en España, se refleja en estos países. Y para mí es lo más, al final es lo que más me encantan las culturas, las tendencias, ¿no? Es descubrir culturas, descubrir contexto, y al final las tendencias son mucho sobre nosotros, ¿no? Así que esa es la parte humana. Es nada más que sobre nosotros. A mí me parece muy, muy chulo, y aparte que, bueno, o sea, es que, vamos, o sea, es un lujazo, porque si algo he aprendido en mi carrera es que, pues eso, la escucha activa. Y yo, como siempre he dicho, a mí me empezó a gustar esto porque tengo un punto cotilla, ¿sabes? Me encanta. Pero, total, yo me uno.
total. Sí, o sea, no es cotilla de famoseo, es cotilla de me gusta saber de las personas. O sea, me ha Sí, gustado toda la vida y como me gusta, pues bueno, era algo que hacía de una forma natural y fue creciendo de una forma más profesional, pero eso es, o sea, simplemente pues tener un componente social o no sé, no lo sé explicar de otra manera sin que se sí. suene mal porque parece que verdad que no es cotilla de famoseo, es cotilla de simplemente me gusta saber de la gente Sí. y no sé, o sea, entenderla. Entender a la sociedad es uno de mis grandes como retos todo el tiempo. Y esto es para mí tiene una comparativa muy interesante, porque claro, al final ya te digo, o sea, yo aquí ya llevo unos cuantos años y es como un proyecto escalado o escalable de aquellas redes de Cool Hunters que en su momento tenían aquellas marcas que podían, porque realmente no todas podían y que no eran 1000 personas, a lo mejor eran en el mejor de los casos 10, y que eran personas que vivían en diferentes ciudades y proveían de información a la marca y eran los ojos de la marca en esas ciudades, ¿no? Y claro, era un Sí. lujazo porque, claro, o sea, eran los que te acercaban a la cultura del lugar. Y, y un poco eso es lo que de alguna forma a finales de los 90, finales de los 90, principios del Sí. 2000, creo que es como la semilla que al final, pues gracias a la tecnología, a las plataformas, a volver a eso, ¿no? A la co-creación, a lo colectivo, da lugar a que esta comunidad, pues bueno, ahora seáis 1000 personas y, oye, pues fíjate lo que tiene que haber ahí. Hay mucho, y es eso, es un espacio abierto, o sea, quien quiera puede sumarse, puede unirse, se llama Twin, Ujú. así que si alguien busca Twin Trendwatching, pues encontrará el enlace. Pues nada, aquí invitamos a todo el mundo. Sí. Y ya, yo, de verdad, o sea, no sé si me he dejado algo en el tintero, pero aquí tienes, vamos, si quieres contarnos algo más que tenga que ver con tendencias, sobre todo, ¿qué crees tú? Bueno, ya nos has contado un par de tendencias que ves de cara a cómo pueden ser los futuros y las alertas que también ves en ella, pero si quieres sumar algo más, o sea, este es el momento y, bueno, lo recibimos con todo gusto. Ay, pues no sé. Yo creo que comentamos mucho eso acabas de comentar de Player One, ¿no? Yo creo que, bueno, eso, las últimas semanas el tema del metaverso Ujú. se hizo muy mainstream, o sea, entró literal, la gente empezó a hablar de ello, dejó de ser algo del ambiente de las personas de tendencias para ser algo que la gente, bueno, que trabaja en otras cosas también está preocupada. Y yo creo como lo que acabas de decir, ¿no? Que las tendencias son neutras y que estos espacios son neutros, pero estamos aún en un momento muy bonito y muy poderoso de diseñar esto bien y Ya. de diseñar nuestras interacciones bien y desarrollar experiencias que sean positivas para la sociedad y para el medio ambiente, que también no podemos olvidarnos que la nube no es una nube, son data centers que consumen mucha agua, mucha energía Mucha. y, y intentar desarrollar este universo de la manera más sostenible posible. Yo creo que eso es lo único que Total. mencionaría. Como lo has sacado, no me toca más remedio. Metaverso, Livia, para ti, ¿tendencia, moda o hype? Pues yo creo Ahora, que ahora, en este momento, ahora. ahora tendencia. Vale. Ahora tendencia. Yo creo que es algo, ya vemos muchas marcas trabajando en este ambiente desde hace un par de años. Ahora es el tema del NFT. El año pasado fueron los videojuegos, el Animal Crossing, los desfiles virtuales. Yo creo que es algo que vamos a ver cada vez más y más. O sea, nuestras identidades ya no son puramente físicas, también son digitales. Mira, nosotras aquí estamos hablando desde un ambiente completamente digital, desde una experiencia digital. Las interacciones serán cada vez más así. Y yo creo que es algo que ya no hay vuelta atrás, pero hay mucho que ser construido. Así que intentar hacerlo bien. Total, estoy de acuerdo en lo que dices. Yo ahora mismo diría que forma parte de una macro tendencia más grande, que es esa capacidad de construir realidades nuevas. O sea, tenemos Sí,
hemos desarrollado la capacidad de construir realidades nuevas. Y dentro de eso, pues van cabiendo cositas que son expresiones que me parecen muy interesantes. Unas nos llevan a futuros más cercanos y otras yo les auguro que hasta que sean realmente más mainstream les queda todavía recorrido. El metaverso no lo veo inmediato por razones de público. Lo veo muy notorio, Sí, pero no lo veo inmediato porque lo veo muy no inmediato. inmediato, sí. Lo veo o sea, en 7 años sí. Cuando los niños Sí, de Roblox tengan 20, sí, pero le queda un poco. Y luego lo que tú acabas de decir para mí es el gran reto. Cuidado, cuidado quién es el dueño de esos metaversos. Y total. cuidado cómo se diseñan. Hay un tema muy importante del que se está hablando mucho de los metaversos, pero creo que el tema importante también es sobre todo lo que están diciendo, cómo se hacen de base abierta y con interoperatividad. Y ahí lo Totalmente. dejamos. Y quien quiera que nos lo pregunte más. Pero Total. ahí lo dejamos. Y si no, que nos lo encarguen. Aquí estamos nosotras. A ver, Total, encantada de trabajar en este proyecto. a ver si va a ser nuestro primer proyecto conjuntamente, Livia. Hablar Va, y ojalá. gestionar y hacer pensar a la gente en cómo se tienen que diseñar esos metaversos. Más allá de la tecnología, porque hay un componente social muy importante en esos metaversos que no podemos olvidar. No solamente Totalmente. una marca, que además no tiene por qué entrar de la forma que está entrando ahora, hay muchas otras formas, ni es solamente tecnología. Hay un componente social que tendría que estar por encima de todo lo demás. Así que, Estoy 100% de acuerdo. No podía haberlo dicho mejor. pues oye, un gustazo. Tengo un montón de palabras que quiero sumar al glosario de futuro de lo que me has contado y luego pues una frase que quizás estaba muy bien esto de la curaduría como herramienta para lidiar con la infoxicación ya desde el presente hacia el futuro. Y nada, 1.000.000 de gracias, Livia. Que sigas A ti. así. Nos vemos pronto y oye, Sí, con todos esos proyectos adelante, ¿vale? sí. Muchas gracias a ti por la invitación. Ha sido genial. Gracias. Un besazo, cuídate. Un beso. Chao, Chao. chao.